Últimamente he visto una conversación repetirse una y otra vez entre el fandom, pues en diferentes redes sociales muchas personas han comentado que durante algunas presentaciones recientes en Bruselas sintieron que Jeonggi y Jimin parecían estar más distantes de lo habitual. Algunos señalaron que casi no interactuaban, otros mencionaron que evitaban buscarse con la mirada, y hubo quienes incluso comenzaron a preguntarse si algo habría cambiado entre ellos. No puedo decir que esas opiniones sean ciertas, porque la realidad es que ninguno de nosotros conoce qué ocurre detrás de las cámaras. Todo lo que vemos son unas cuantas horas sobre un escenario, algunas fotografías, videos grabados por el público y fragmentos que muchas veces ni siquiera muestran el contexto completo. Sin embargo, tampoco me parece extraño que esta conversación exista. Cuando una conexión ha sido tan evidente durante tantos años, cualquier pequeño cambio llama la atención, no porque necesariamente signifique que ocurrió algo importante, sino porque el fandom se acostumbró a ver una dinámica muy específica entre ellos. Jeonggi y Jimin nunca han necesitado grandes demostraciones para sentirlos cercanos. Muchas veces bastaba con una sonrisa compartida, toques descarados durante un concierto o la forma en la que uno parecía entender al otro sin necesidad de hablar. Esa naturalidad hizo que muchas personas encontraran en ellos una cercanía bastante especial. Quizá por eso ahora algunos sienten que falta algo. No porque exista una prueba de ello, sino porque inevitablemente comparamos el pasado con recuerdos que tenemos muy presentes. Si pienso en los conciertos anteriores, recuerdo muchos momentos donde esa cercanía parecía surgir sin esfuerzo. No eran únicamente intenciones sutiles o bromas, sino pequeños detalles que pasaban desapercibidos para muchos, pero quienes seguimos a Jeongmin desde hace tiempo aprendimos a reconocer. Precisamente por haber visto tantos momentos así, es que ahora algunas personas sienten un contraste, pero aquí es donde creo que vale la pena detenernos un momento. Realmente una o dos presentaciones pueden resumir una relación de tantos años, porque personalmente creo que no. Las personas no actuamos igual todos los días. Hay ocasiones en las que estamos más concentrados, más cansados o simplemente enfocados en responsabilidades distintas. Un concierto implica coordinación, logística, cambios de escenarios, cámaras, tiempos muy precisos y una enorme carga física y mental. Desde fuera resulta muy fácil interpretar silencios o poca interacción como si escondieran un significado profundo, cuando también podrían responder a circunstancias completamente normales. Además, muchas veces olvidamos que nuestra percepción está influenciada por aquello que esperamos ver. Si durante años acostumbramos nuestros ojos a encontrar constantemente interacciones entre dos personas, es natural que notemos cuando esas interacciones disminuyen, aunque sea temporalmente. Nuestro cerebro empieza a llenar espacios vacíos con preguntas, teorías o preocupaciones. Eso no significa que esas conclusiones sean correctas. El fandom por naturaleza presta atención a los detalles. Esa capacidad también ha permitido descubrir momentos muy bonitos que quizá otros nunca habrían notado. Pero esa misma atención puede hacer que, en ocasiones, interpretemos demasiado a partir de muy poca información. Creo que ahí está la diferencia entre observar e interpretar. Observar sería decir que en determinados momentos de los conciertos en Bruselas, algunos percibieron menos interacción entre ellos que en otras ocasiones. Interpretar sería afirmar que eso demuestra un distanciamiento. Por eso, aunque entiendo perfectamente por qué tantas personas comenzaron a hablar del tema desde hace unos días, también creo que debemos tener cuidado de no convertir una percepción en una verdad. Quizá dentro de unas semanas todos estemos hablando nuevamente de un momento divertido entre ellos. Y recordemos esta etapa únicamente como una de tantas ocasiones en las que el fandom intentó encontrar respuestas donde probablemente nunca hubo preguntas. Después de todo, llevamos muchos años viendo cómo las narrativas dentro del fandom cambian constantemente. Un día parece que dos integrantes están inseparables y al siguiente alguien asegura que ya no se hablan. Con el tiempo, muchas de esas teorías terminan desapareciendo porque la realidad suele ser mucho más sencilla de lo que imaginamos. Por eso prefiero confiar en lo que Jeongmin tiene hasta ahora y esperar a que el tiempo acomode todo mejor, porque si de algo podemos estar seguros es que Jeonggi y Jimin se aman más de lo que podemos imaginar.